estamos aquí, Señor, como tu siervo, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Que seas tú el que dirija todo, Padre. Que yo mengo y tú te exalte, Padre. Porque solo tú te mereces la honra, Padre. Cuida, Señor, nuestros labios, Padre. Que muchas veces, Señor, se asemejan a la carne y están llenos de pecado. Pero que tu palabra santa, Señor, sea la que redarguya, Señor, y la que llega a los corazones de cada persona que pueda escuchar este mensaje. Cuídanos, Señor, este día. Y gracias, Señor, por utilizarse tu siervo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero que vayamos a Isaías, capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 9. Isaías capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 9. Yo titulé este mensaje como una nación desobediente a Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor. Oí, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Si podemos ver el Señor aquí dirigiendo su palabra a un pueblo desobediente. Si podemos ver en el versículo 1, empezamos con el 2, el versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de ¿quién? De Judá y Jerusalén, en días que Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. El Señor es algo que no estamos exentos, es algo que habló miles de años atrás. Él les habló a una nación que está desobedeciendo al Señor, y a la misma forma también le está hablando a su pueblo, aquellos que creen en el Señor y al final se desvían del camino. Pero la nación, podemos decir el país o los gobernantes, hacen que los hijos del Señor se desvíen también con propuestas indecentes y que no están apegados al Señor. Pero el Señor lo llama a un juicio y los llama. Él dijo que se rebelaron contra mí porque Él le dio todas las cosas. Lo mismo está pasando hoy en día. Nosotros somos como Israel. Nosotros no hemos cambiado. Nosotros, según nos desviamos muchas veces de lo que el Señor ha propuesto. Pero yo tengo dos puntos en estos versículos. Y el primer punto yo lo llamé ignorancia de un pueblo rebelde. Y el segundo punto se llama, lo pronuncio como misericordia y paciencia de Dios. Son dos pequeños puntos, pero siéntense bien, cómodos, para que podamos escuchar lo que el Señor ha puesto en mis labios. Vamos al primer punto, que se llama ignorancia de un pueblo rebelde. Y podemos ver en Isaías 1:2, cuando el Señor dice, oí cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El comienzo tiene una particularidad de juicio.
donde el Todopoderoso es el juez justo y acusa a un pueblo obstinado, rebelde y desobediente. Un pueblo que no le importa lo que el Señor ha establecido como principios para ser obedecido y caminar en Él, en lo que Él ha establecido como es bueno. Lo primordial que el Señor estableció es que Él debía ser amado como Él lo merece. Y cuando se ama de tal manera, pues todas las cosas se encaminan ¿a qué? A obedecer lo que Él ha establecido. Y por ende los resultados son favorables para el pueblo y todas las cosas que se propongan hacer. Dios busca naciones santas, naciones que sean de bendición, sean de ejemplo a seguir y de esa manera sean un carril a seguir para las demás naciones. El Señor ha permitido que los gobernantes hagan cosas sin escrúpulos hoy en día, para mostrarle a un pueblo sin moral la vergüenza que ellos representan. Lamentablemente podemos ver y observar que lo más que atrae a los que están en autoridad son las cosas que Dios aborrece. Todo esto es para ser aprobado por el pueblo. Dios ha querido que todo pueblo tenga un gobernante para poder controlar acciones de individuos que quieran hacer lo que ellos quieran. Dios ha deseado que el pueblo tenga un guía, un administrador, un gobernante. Y dentro de esos gobernantes existen ya seas malo o quizás un menos malo y algunos más temerosos de Dios. Aquellos que son temerosos de Dios, que se quieran apegar a los mandatos de Dios, eso es lo que el pueblo de Dios debe balancearse a considerar para que sea su próximo gobernante. Como personas regeneradas por Jesucristo, debemos considerar los gobernantes que están más cerca a las leyes divinas, ya sea que ellos utilicen estrategias engañosas para dar impresión de santidad. Sin embargo, es el deber de la persona tener su propia investigación sobre la persona que ellos consideran sería el gobernante para por lo menos poner en práctica los mandamientos de Dios. Quizás hay personas que se preguntarían hoy en día, ¿qué es estar apegados a las leyes divinas o poner en práctica los mandamientos de Dios? Ahora, ¿qué es la ley divina? Es la ley y es la única verdad para la dicha del hombre. Nos enseña qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Aquellas que te proveen gozo eterno si la cumples o infelicidad si no la cumples. Un ejemplo de leyes divinas lo podemos ver en los 10 mandamientos. Quizás, hermanos, al momento te creerás que todo lo que haces terrenalmente te dará felicidad o beneficios materiales, pero no sabes que al no obedecer la ley divina de Dios, pues estarás acumulando ira para el día de juicio. Toda nación desobediente tendrá resultados fatales porque no obedece lo que Dios ha establecido y lo que Él manda como bueno. Los que aman, nosotros amamos a Dios, deseamos de toda el alma agradar a Dios y obedecer su palabra, aplicándola a nuestras vidas, y deseamos que lo que administran la nación también lo hagan. La nación que aprueba lo que desagrada a Dios estará en castigo eterno y sin Dios. Vuelvo, se preguntarían, hermanos, ¿qué es lo que Dios aborrece? ¿Y qué nos aleja de la presencia de Dios? En 1 Corintios nos da una pinceladita, en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, y son cosas que hay propuestas, y hoy estamos cerca de elecciones en este país, y dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos malos hábitos, la aceptación de propuestas antivalores,
se están viviendo en tiempos de gobernantes en Judá y en Jerusalén. En ese tiempo se estaba viviendo todas esas cosas malas. Y aún estas cosas siguen pasando y siguen en aumento hoy en día. Porque lo que están en alto mando para ganar aceptación promueven todo lo antinatural. La nación desobediente se conoce por oponerse a los preceptos que Dios ha establecido, los cuales al obedecerlo trae bendición. El mismo Isaías, más hacia adelante, Isaías 2:12 dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Reconocemos que los que están en alto mando se creen los dueños de todas las cosas, pero el Señor lo llama soberbio y altivo porque se ensalzan. El mismo Isaías, mismo en el 2:17, dice: será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Dice Charles Spurgeon que el propósito del Evangelio no es para ahorrarte del sufrimiento presente, sino del sufrimiento eterno. También nos dice John Lennon algo parecido. Él dice: un cristiano no es una persona que ha resuelto el problema del sufrimiento, sino alguien que ha llegado a amar y confiar en el Dios que ha sufrido por él. Pero lamentablemente, hermanos, en esta tierra tendremos sufrimiento. Pero Jesucristo nos ha dejado su espíritu para estar gozosos, sea cual sea nuestra situación. Cristo dijo: venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo lo haré descansar. Es algo incomprensible para aquellos que no se han arrepentido y aceptado a Jesucristo como Salvador. Para ellos eso es locura. Dios es amor, sí. Y nosotros debemos reflejar ese amor. ¿Por qué le digo que Dios es amor? Porque hoy en día le dicen a los cristianos que debemos ser amor cuando estamos llamando a capítulo a alguien le estamos diciendo que eso está malo. Sí, Dios es amor y nosotros debemos reflejar ese amor para los demás. Y por ende debemos dar a conocer la palabra de Dios a aquellos que se encuentran en el camino de no heredar la vida eterna en el reino de Dios. El amor, hermano, se refleja cuando una persona va por mal camino, pues por amor a esa persona, el deber es de ayudar a esa persona para que regrese al buen camino. Eso es amor. La palabra de Dios nos dice que Dios pone y quita reyes. Sí. Todo este concepto también se trata de aquellos llamados para ministrar la iglesia de Cristo, el hogar. Cuando Dios pone a alguien en autoridad, pues se debe ser un buen administrador y se debe obedecer a los mandamientos que Dios ha establecido. Toda persona que está en autoridad debe administrar con principios bíblicos lo que se le ha puesto por delante. Al final, esas personas tendrán que rendir cuenta a Dios, como administraron lo que Dios le puso a su cargo. Sabe que mientras más autoridad se tiene, más responsabilidad ante Dios se debe rendir. Tendremos que dar cuenta. Tendremos que presentarnos ante Dios para nuestra evaluación de cómo dirigimos lo que Él nos puso en nuestras manos. La gran mayoría de personas en autoridad, cuando surgen inconvenientes o se deben tomar decisiones complejas, pues se quieren desligar de esos asuntos. No quieren cargar con responsabilidades que luego le pueda causar disgusto ante las demás personas. Esas personas no tienen a Dios en primer lugar, sino sus intereses personales, su orgullo, su prestigio, los cuales son pasajeros y temporales. Podemos ver en la palabra de Dios el ejemplo de Pilato, que se lavó las manos para estar bien con el pueblo y de esta manera obtener los votos adecuados para cuando él tuviera que ser reelegido. Él optó por las cosas terrenales que te llevan a la perdición en vez de buscar las cosas espirituales, las del alma, las cuales son eternas en gloria con el Señor.
Hoy en día podemos observar cómo los aspirantes a cargo son tan amables con los demás. Están disponibles cuando los invitan a lugares, hasta que logran obtener la posición. Y luego ya no son tan fáciles de localizar. Recuerden que para esos tipos de personas nosotros somos piezas valiosas hasta que ellos logren sus objetivos. No seamos simples, hermanos, y filtremos todas las cosas con la palabra de Dios. La nación de Judá fue desobediente y todo el pueblo se dejó persuadir de los reyes de esa nación. Desobedientes, no agradaron a Dios y el juicio de Dios le llegó. Recordemos nuevamente, hermanos, nosotros como pueblo somos objetos de los gobernantes. Nosotros somos esa piedra que ellos buscan como una piedra preciosa. Pero si no caminan bajo los mandamientos de Dios, no pongamos nuestra confianza en los hombres que son perecederos. Cuando Isaías, el mismo, el capítulo 2:22 dice, deja de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser él estimado, dice el Señor. ¿Y qué podemos decirle a nosotros? Que Dios sea nuestro rey y príncipe, que seamos una nación obediente. Pongamos por práctica las enseñanzas que se encuentran en la palabra sagrada de nuestro Creador. No pongamos nuestra confianza en hombres que perecen. Ahí mismo en Isaías, estamos leyendo el 1:2, ahora vamos al 1:3. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Otra de las cosas que podemos observar es que el juez, el Señor, nos dice que los animales, al parecer, tienen más capacidad de razonamiento que un pueblo que se aparta de él. Un pueblo rebelde es incapaz de razonar adecuadamente. Su comportamiento es peor la de un animal salvaje. Es incontrolable, porque se lleva de las cosas que escucha sin discernir por su propia cuenta de lo que es bueno o lo que es malo, sino que actúa por impulso, motivado por otros personajes. Es decir, no es dueño de su propia opinión, no es capaz de razonar por sí mismo. Dios ha provisto, hermanos, de voluntad a cada ser humano. Las personas no deberían dejar que otros decidan por ti, sino que deben ser personas que deben tener su propia opinión. Muchas personas hoy en día son borregos, que se dejan llevar por emociones y algunas veces admiran a artistas y toman decisiones porque ese artista o personaje tomó dicha posición, una decisión. No seamos ignorantes, hermanos. Los gobernantes utilizan a esos tipos de personas sin personalidad para hacer lo que ellos quieran. Son personas utilizadas como objetivo para un propósito, para beneficio de ellos mismos. Y al final se olvidan de todos aquellos que fueron utilizados en el momento que lo necesitaban. Estas cosas pasaron en Judá y en Jerusalén hace miles de años. Y ahora en la actualidad sucede de igual manera. El cristiano no debe tomar decisiones porque su personalidad favorita escogió. Más bien, la persona más importante para el cristiano es Jesucristo. Amén. Al tomar decisiones se debe considerar si a Dios le agrada, si la sangre de Jesucristo es valorada para elegir personas que consideren el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció por nuestros pecados. Si vamos a Isaías ahí, en el capítulo 5, versículos 20, 21 y el 23, dice, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz,
Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. Dice el 23, ay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. Estas personas son aborrecedores de Dios. Confunden y destruyen el verdadero significado entre el bien y el mal. Prefieren sus propios razonamientos a revelaciones divinas, sus propios recursos a los consejos y a los mandamientos de Dios. Ellos lo consideran prudente y político para continuar cometiendo pecados rentables para su propio beneficio. La nueva generación, hermanos, se va corrompiendo cada día más. Ya a los padres se les dificulta tener el control sobre los hijos que Dios lo ha puesto en sus manos, porque los gobernantes no se apegan a lo establecido por Dios, que es bueno, y todo lo que se aprueba son cosas totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Por eso Dios lo llama pueblo sin entendimiento, nación desobediente, y pone por encima de esos tipos de personas a los animales. Sus magistrados pervierten la justicia. Cada pecado necesita un poco más de sí para ocultarlo. El mismo Isaías 10:1-3 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para los que ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Cuando la palabra de Dios se menciona, ay, no quiere recordar que Dios está airado por las injusticias. Nos habla de juicio, principalmente por aquellos desprotegidos, sean viudas, huérfanos. Dios es justo y su ira con el pecado para juicio se refiere con un ay. Aquellos que están en posiciones superiores deben ser justos y dar ejemplos obedeciendo las leyes antes de imponer a los ciudadanos. En su palabra nos recuerda que debemos velar por esos tipos de personas. Sin embargo, los gobernantes o aspirantes a gobernantes solo utilizan estrategias engañosas para supuestamente cuidar de este tipo de personas. Y solo es buscando, hermanos, cómo adquirir poder a través de esas personas con engaños. Mateo 18:7 dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que venga piedras de tropiezo. Pero, dice el Señor, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquellos gobernantes, hermanos, que hacen que la nación desobedezca a Dios y sea piedra de tropiezo para la nación. Tendrán que enfrentar la ira de Dios. Debemos considerar, hermanos, que terrenalmente los gobernantes solo buscan lo suyo propio, sus propios intereses. Al contrario, Dios desea el bienestar para todos, sin hacer acepción de personas. El único requisito es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador. Al final, todo tiene su precio, porque lo que adquiera hoy a base de engaños, habrá un día que el Señor pedirá cuenta a todo aquel que tuvo el poder para tomar decisiones, las cuales deberían estar apegadas a lo establecidos por Dios. Y de no ser de esta manera, pues tendrán que rendir cuenta ante el Creador. El versículo 4, cuando dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Aquí volvemos a ver, ay. En Apocalipsis nos habla con las trompetas finales, en el gran juicio ante Dios. Ay de aquel que no se haya arrepentido ante Dios. Ay. Nos relata que personas que profesan de Dios, sin embargo, no conocen o consideran sus vidas y comodidades para el cuidado y la bondad paternal de Dios. Se creen suficientes y tenemos que depender de Dios. Cuando la palabra dice que seamos como niños,
Eso es depender del Señor. Muchas veces nos creemos todo suficiente. Creemos que vamos a ser eternos. Y aquí nuestros días están contados, hermanos. Las personas hoy en día son muy descuidadas en los asuntos de su alma. Ignoramos lo que sabemos y lo que deberíamos saber para acomodarnos a las cosas que no tienen validez para nuestras almas. Generación de malvados es los que estamos viviendo. La palabra de Dios es viva y habló en esos tiempos. Y hoy en día nos habla a nosotros. Estamos en la era de maldad. Estamos cada día corrompiendo lo hermoso y todo lo bueno de la creación. Los reyes o gobernantes han despreciado al Todopoderoso, hermano. Se han alejado de todo lo bueno para llenarse de todo lo aborrecido por Dios. Y al mismo tiempo influyen en las malas acciones de la nación, en las malas costumbres. Y fue lo que el Señor reprendió a estas naciones, que se desviaron de lo que Dios le había ordenado. Y por eso, aquí en Isaías 1, el Señor lo está reprendiendo. El conocimiento, hermanos, de la palabra, el poner en práctica ese conocimiento, es la que ayuda a evitarnos, a alejarnos de la bendición de Dios. Sin embargo, esta nación profesaba a Dios, pero no obedecía lo que ella conocía. Dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, se destruyen familias, se separan amistades. Oseas nos habla de eso, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando rechazamos la instrucción del Señor, tendremos consecuencias, hermanos. Creemos que sabemos de todo, pero la falta de conocimiento nos aleja de las bendiciones del Señor. Y en ese momento se nos acerca el juicio. Mismo Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó. Sigamos más adelante, vayamos ahí mismo, Isaías, del 5 al 8. Dice, ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestra ciudad es quemada por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros. Y es una desolación, como destruida por extraños. Y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. ¿Sabías que la maldad es universal? Y podemos observar una comparación tomada de un cuerpo aquí. Y muy enfermo y muy enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice. Desde el campesino más humilde hasta el más grande no hay solidez. Sin buen principio, ninguna comunión en el Señor. Porque esa es la salud del alma. La comunión con el Señor te libra de todas esas enfermedades. La culpa, hermano, y la corrupción, los tristes efectos de la caída de Adán. Estos pasajes aquí que vemos nos declaran la total depravación de la naturaleza humana. Mientras que el pecado permanece sin arrepentimiento, no se hace nada hacia la curación de las heridas y la prevención de los efectos fatales que estos conllevan. Jerusalén, Judá, fue descubierta y sin protección. Y dice como las cabañas destruidas, las que protegen las frutas maduras. Esa destrucción es la que Satanás, hermano, ha deseado lograr desde su caída. Él utiliza artimañas y utiliza personas ambiciosas, descontenta con los que Dios le ha provisto para cometer dichos actos. Satanás, hermanos, quiere que todo el pueblo esté enfermo totalmente. Y esos planes son refrenados por los hijos de Dios que aún se mantienen enfrentando esos planes de personas que están cegadas y solo piensan en el ahora. Sabía que los cristianos no tienen el ahora como prioridad, porque Dios no nos ha ofrecido el ahora, sino el después, que es la eternidad.
Dice Thomas Watson que a Satanás le encanta pescar en aguas turbulentas de un corazón descontento. La felicidad de los cristianos no se encuentra en los hombres, sino en Dios. Un corazón de descontento con las cosas que están pasando en la nación es señal de que estás enfocado en el hombre. Cuando estás descontento, hermano, es porque estás poniendo tu vista en la que están haciendo los hombres hoy en día. Y nuestra felicidad no la pueden comprender esa persona. Para los que están en la oscuridad, aquellos que están en la oscuridad, cuando usted tiene al Señor, para ellos son locura y no la pueden entender. Nosotros nos gozamos en que Jesucristo resucitó y nos dijo que de igual manera nosotros seremos igualmente levantados en la nación santa, en el reino celestial. Ahora, este es un primer punto. Vamos al segundo punto, que yo lo titulé como misericordia y paciencia de Dios. En Isaías 1:9. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. El Señor tiene cuidado de sus remanentes. Aquellos siervos devotos que no tienen la mente puesta en las cosas presentes. Aquellos que mantienen su integridad en medio de circunstancias adversas. Por los escogidos de Dios, por nosotros como escogidos de Dios, es que aún la tierra no ha sido consumida. Por existir hijos de Dios que doblan rodillas y se humillan en oración al Señor para que provea de líderes temerosos de sus mandamientos y sean obedientes. A través de nosotros, los apartados de este mundo caído, es que Dios provee y ofrece un poco de paz en nuestros países. Porque sin aquellos fieles hombres apartados, aquellos que se oponen a las barbaridades que hoy en día se proponen aquellos inmorales, Dios ha permanecido paciente. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Dios está lleno de perdón, pero las personas están cegadas, desean las cosas que no tienen valor eterno. Un ejemplo, hermanos, de por qué aún Dios no ha terminado con estas barbaridades que se aprueban hoy como buenas, pero que ofenden a Dios, la podemos ver en la conversación de Abraham con Dios intercediendo por Sodoma y Gomorra. Vayamos a Génesis 18 y vamos a deleitarnos por qué hoy en día podemos disfrutar de paz. Del Génesis 18, del 23 al 32. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, hablando Abraham con Dios, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que está dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar, dice el Señor, por amor a ellos. Yo quiero que tengan presente ese por amor. ¿Cuántas veces lo repite el Señor? Y a Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aún soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallara allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. ¿No la destruiré? ¿No la destruirá? Respondió, por amor a los 20.
Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hablara solamente una vez, quizás si hallara 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Por amor a los que se han mantenido alejados de las propuestas diabólicas que se presentan hoy en día. Aquellos que no llaman bueno a lo que Dios aborrece. Vuelvo y repito. Las personas se esmeran en decir que Dios es amor. Que los cristianos deberían ser todo amor. Pero si no decimos la verdad y llamamos malo a las barbaridades que se promueven en estos tiempos, pues si callamos, entonces no tendríamos amor, porque los estaremos viendo camino a una destrucción de sus almas. Dios es amor y es justo, es fuego consumidor con el pecado. Y todo aquel que se goza en el pecado morirá sin Dios. Por misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La naturaleza del mal está en cada uno de nosotros. Solo Jesús y su Espíritu Santificador nos puede restaurar a la salud espiritual. Todos los aspirantes a cargos gubernamentales solo piensan en poder. El orgullo predomina en estas personas que desean puestos para enriquecerse, para controlar. La mayoría no tienen a Dios en sus mentes y ni siquiera se quieren apegar a las leyes divinas, porque si lo hacen, pues no adquirirán votos. Me gustaría que meditaran en esta verdad. ¿Sabía que el primer pecado no fue cometido en el huerto de Edén, sino en el cielo? Las Escrituras nos enseñan que Dios creó los ángeles, ¿no? Y tenían tareas asignadas por Dios, entre los cuales estaba Lucifer, que era de buen aspecto, se dice que era hermoso. Mientras que en Isaías 14 nos enseña acerca de Lucifer cuando estaba en el paraíso. Él se dio cuenta del destello de su belleza. Y el primer pecado que vino a la mente de Lucifer fue el orgullo, el cual lo llevó a que se corrompiera. Y así usó una estrategia para influenciar en los otros ángeles, diciéndolo que él será mejor que Dios. Satanás, hermanos, conoce que la destrucción de la familia, de las amistades, en relación a los trabajos, proviene del pecado, entre los cuales está el orgullo, la falta de perdón, la envidia y muchos otros. Al final de todo, cada cual recibirá su recompensa. Todos tendremos que enfrentarnos al juez justo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea malo o sea bueno. Dice Isaías ahí mismo, 24:21. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Llegará ese día. Los enemigos del Redentor verán ruinas. El día menos esperado le llegará su tiempo en el cual rendirán cuenta. No habrá quien escape de la furia de Dios. Y ahí será el lloro y crujir de dientes de quienes pensaban que de Dios se podían burlar. Dice Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. El Señor nos menciona: ay de aquellos falsos líderes que no cumplieron con el deber de trabajar por el bienestar del pueblo, que no fue un buen mayordomo de lo que Dios mandó a ministrar. ¿Qué podemos llevarnos, hermanos, como pueblo escogido? Aquellos que no hemos distorsionado la palabra del gran Yo Soy, que hemos proclamado fielmente todo el concepto de Dios, que no hemos sido seducidos por las propuestas diabólicas de gobernantes aborrecedores de Dios. Debemos, hermanos, confiar que en medio del caos, los problemas que nos afectan a todos, el rechazo por las Sagradas Escrituras, el alejamiento de hacer lo que Dios manda, solo es temporal, a diferencia de lo que el Señor nos ha ofrecido, que es eterno. Vida eterna, donde no habrá problemas, caos, riñas. Viviremos por la eternidad
lleno de gozo junto al Creador de todas las cosas. Dice Dustin Benjamin, dice, la promesa del regreso de Cristo es una expectativa diaria, no vinculadamente únicamente a los acontecimientos mundiales que están pasando hoy en día. Esta expectativa constante fortalece nuestra fe y nos permite centrarnos en lo eterno y no en lo temporal. Los fieles, hermanos, tenemos la certeza que Dios tiene su remanente, que no han manchado su vestidura en un ambiente que solo se ocupa de las cosas terrenales. Nosotros, como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, estaremos con el Señor en los lugares celestiales. Cuando Cristo venga en gloria, seremos hallados puros y heredaremos vida eterna con todos los santos. Dice Charles Spurgeon, donde quiera que Jesús nos lleve, Él va delante de nosotros. Si no sabemos a dónde vamos, sabemos con quién vamos. Como cristianos, debemos vivir gozosos cada día, esperando la venida del Señor y Salvador Jesucristo. El mundo es preservado porque aún existen personas fieles a Dios, que no han manchado sus ropas, no se han doblegado a la corrupción, que los gobernantes y personas aborrecedores de Dios han querido implantar por motivos malignos, que solo piensan en beneficios terrenales, luchan por tener el control y poder sobre todo. Los cristianos tenemos a quien tiene el poder sobre todas las cosas. Tenemos al Todopoderoso, el Creador de todas las cosas que existen. Tenemos al que venció la muerte. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Por eso debemos tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Tú, que no has venido a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Disfruta de la paz que el Señor brinda. Tú, que has aceptado a Cristo, vive de una manera que los demás vean a Cristo en ti. Tu paz refleje que tú tienes al mejor gobernante, al Creador de todas las cosas. Que podamos ser una nación obediente a los mandatos de Dios. Oremos. Oh Padre amado, Señor, tú controlas todo, Padre. Tú conoces nuestro corazón, las injusticias, lo que se mueve, Padre. Pero debemos agradarte a ti, Padre, porque lo que vivimos es temporal y lo que tú has ofrecido, Señor, ya lo estamos viendo porque tú nos has iluminado con tu Espíritu Santo, Padre. Que no nos dejemos engañar, Padre, que seamos diligentes, que no nos apartemos de tu palabra, que seamos ejemplos, Señor, en medio del caos, porque te tenemos a ti, al que tiene el control de todas las cosas. Gracias por este día. Gracias, Señor, por poner estas palabras en mi boca. Que podamos, Señor, meditar en ella y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador, te lo pedimos. Amén.